Llegó la hora. Aquí está Pepe Abreu y Gabriel del Río, dos de los principales dirigentes sindicales de toda la vida en la República Dominicana. Lo hemos invitado y le damos la bienvenida. Sí. Muchas gracias. Para hablar de los temas que conciernen a la clase trabajadora. Aquí han venido varios economistas e inclusive funcionarios gubernamentales a decir que una de las tareas pendientes que tiene la República Dominicana es el de salarios mucho más competitivos, mucho más justos. La falta de salarios justos y dignos en la República Dominicana. Y a nosotros nos extrañaba que las centrales sindicales no le tomaban las palabras. Y quisiéramos oír la opinión de ustedes. Comencemos por ahí. Es cierto que los salarios de aquí son muy bajitos en comparación con otros lugares. No podemos decir bajitos, son miserables. Los salarios aquí en República Dominicana, aquí hay una visión que se ha dado, que los salarios bajos promueven que vengan muchas empresas a ganar dinero. Zona Franca, por ejemplo, el criterio de Zona Franca, fundamentalmente es un criterio de una cantidad de impuestos, que no paguen impuestos, salarios muy bajos, para motivar el empleo. Pero es un empleo que no es un empleo decente, un empleo que realmente no le permite a nadie vivir con 12, 13, 15 mil pesos de salario mínimo. Entonces es una realidad tremenda que nosotros tenemos aquí, Pepe, porque aquí en nuestro país los salarios, el Consejo de la Seguridad Social habla que la mayoría de los salarios no llegan, son de 30 mil pesos para abajo. Sí, El gran porcentaje de los trabajadores gana bajo 30 mil pesos. ¿Qué significan 30 mil pesos hoy día con el costo de la vida, el problema de la inflación continua, los productos? Mire, el problema de los medicamentos como tenemos, que suben, no hay control de nada, cada uno vende como le da la gana, los precios están Entonces, hay algunos que están diciendo que ya están subiendo los precios, previendo lo que va a venir con la reforma fiscal. Con la reforma fiscal. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha estado haciendo estudios sobre y midiendo la pobreza monetaria, como llaman. Y la última medición habla de que coloca como pobres a todo el que tiene ingresos inferiores a los 30 mil pesos. Sí, quiere decir que entonces una gran parte de los trabajadores son pobres. No, la gran mayoría. La gran mayoría. Pero hay una cosa, Alberto, y dicen que tenemos que ver con el salario. Fíjate que el salario, el trabajador, es un tributante, ¿verdad?, al fisco doble, que tributa como consumidor. Eso es obligatorio, ¿verdad? Artículo grabado. Y hay que consumirlo. Pero también, desde 2017 no se aplica la indexación al salario. 2017. No se aplica la indexación al salario, que como sabe Adalberto, ¿verdad?, que estaba vivo en esos tiempos. Me dice no, ¿verdad? Pero cuando Balaguer, en aquellas huelgas, se logró, tú recuerdas, la indexación comenzó con 3,000 pesos al mes. En el 90. ¿Verdad que sí? En el 90, ¿verdad? Eso fue subiendo y hoy eso está en 54,000 pesos, ¿eh? Los salarios de hasta 54, deberían estar libres de impuestos. Deberían estar libres de impuestos, pero no lo están. De manera que el trabajador cotiza de ese salario por ahí. Porque antes 50 mil pesos eran todos los cuartos del mundo. Exactamente, pero ya hoy no. Hoy no es así. Pero no llega a 50, está en 34. Pepe. Claro. Sí, claro. eso es lo que Entonces también cotiza por el lado del consumo. Yo vi algunas de las entrevistas, Alberto, y una de las cosas que se nota en algunos de esos economistas, cuando hablan, es que ellos ligan el tema a una estrategia empresarial que dice que en la República Dominicana no se aumentan los salarios porque nosotros mantenemos la cesantía. Es decir, ellos dicen, bueno, si ustedes dicen ellos, liberaran ese tema de la cesantía y pudiésemos llegar a un acuerdo que permita, como dicen ellos, ponerle un techo, reducir
el monto en tiempo y en salario, nosotros pudiésemos entonces pagar mejores salarios. Entonces, quieren como entrampar el tema. Pero eso no explica los bajos salarios, eso no lo explica. Exactamente. Ahora, Busca habilitar una cosa con la otra. Se mantiene todavía salarios especiales muy bajos en sectores tan claves como el turismo y la zona franca, que son por debajo del salario mínimo global. Claro, indudablemente que sí, son salarios muy bajos. El turismo, con respecto a zona franca, tiene una ventaja. El turismo tiene la propina. Sí, pero eso no es los resorts no dan propina. Sí, no, pero los hoteles generalmente los hoteles se mantienen. Tienen la propina, tienen los salarios. Y en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los trabajadores de Punta Cana, ahí con Manolo Ramírez hemos logrado organizar alrededor de 62.000 trabajadores con más de 40 empresas organizadas y tenemos pacto colectivo. Y esos trabajadores a través del pacto colectivo tienen una mejoría importante. Eso es en los hoteles. Pero, Gabriel, el Comité Nacional de Salario, que fija salarios mínimos, ¿en qué se basa para establecer un salario mínimo, o salarios mínimos en el sector turístico y en el sector zona franca, mínimo por debajo del salario mínimo global de las empresas grandes? Bueno, es que, como te decía ahorita, esas son estructuras que son creadas para que creen empleo, vengan muchos inversionistas a ganar dinero. Entonces te ponen condiciones de salarios ínfimos, bajos, para los inversionistas atraerlos. Y vienen al país los inversionistas pensando que aquí van a ser más ricos. ¿Por qué ustedes lo aceptan, las centrales sindicales? Bueno, ese es el sistema que tenemos. Sobre todo porque estamos hablando, Pepe, de dos sectores que lideran el crecimiento económico. Entonces deberían de ser sectores donde se pagara mejor. Hay una cosa en eso que hay que también ver. Miren, aquí en el país, como ustedes saben, las exenciones para estimular sectores, hay dos ejemplos, ¿verdad? Turismo, zona franca. Ustedes saben que se hacen eternas también, se eternizan, ¿eh? Hoy, cuando se está hablando de reforma fiscal, una de las situaciones planteadas es que no se toquen esos sectores, esos dos especialmente, que no se toquen, alegando que es lo que alega, por ejemplo, la gallina de los huevos de oro. Que se va a matar a gallina de los huevos de oro. ¿Y qué es la zona franca? ¿Qué es lo que te dice? Ah, no, es que si Centroamérica no está grabada, tampoco lo podemos estar nosotros, porque entonces la competitividad se va abajo. Hay flujo de capitales. Exactamente. Esa es la tesis. Y en el sector turístico pasa igual, porque aquí inclusive en el tema turístico, los polos turísticos no se valoran, por ejemplo, igual. Usted dice, si vamos a empujar Pedernales, tú dices, bueno, a lo mejor se justifica que haya algunas exenciones para la inversión en Pedernales, pero hay polos ya desarrollados, que tienen 50 años, más de 50 años, desarrollados suficientemente bien, como para no mantener salarios diferenciados. Pero no nos olvidemos, son 17 mínimos que tenemos todavía, ¿eh? 17. Una locura. Uno de los puntos en discusión en la reforma laboral, que se iba a poner en discusión. ¿En el sector turístico cuánto En la es? reforma laboral fue ese tema. ¿El sector turístico zona franca es 17 también? No. No, No, dicen que son 17 salarios global. mínimos. Ah, 17 Global. salarios Sí, mínimos. porque sí, No, el 17 es el promedio. Que exactamente, dice. el promedio que hay, porque no nos olvidemos que en construcción hay como 7, ¿verdad? En el sector sí, turístico hay como 3, etcétera, etcétera. En zona franca hay como 2. Es decir, hay una variedad de salarios y por eso en la reforma al código, uno de los elementos que tuvo presente fue el tema de los salarios. Lo que pasa es que no se llegó a ver por cuestiones que ya ustedes verán. Y eso significa que no hay esperanza de que en el marco de la discusión de la reforma laboral y de la reforma fiscal se contemple un aumento general de salario que vaya más allá del salario mínimo. Nosotros opinamos que en la reforma fiscal, con esa reforma que primeramente lo que significa el trabajador público, pues es una gran preocupación los salarios públicos, porque hay dos elementos. En el salario público está por un mínimo salario de 10.000 pesos.
Y hay ayuntamientos que pagan hasta 4 o 5 mil pesos. Ese sector público hay que buscarle soluciones y esperamos que el gobierno, como ha dicho el gobierno en varias ocasiones, un problema de economía, no puede aumentar porque no tiene, con esta reforma fiscal esperamos que el gobierno pueda tener recursos suficientes para mejorar los salarios. Por ejemplo, hay un salario del sector salud, por ejemplo, que hemos bregado mucho con el sector salud. ¿Qué ha pasado? Se han mejorado todos los salarios del sector salud, menos los administrativos. A los administrativos, camilleros, siguen ganando los que sueldo de limpian, hambre. los que cocinan, no se le ha mejorado el salario de 10 mil pesos, se mantienen. Entonces usted dice, ¿cómo es posible que vamos a tener un sector tan importante? Porque usted no puede tener un hospital sucio. Y hay que esperar una reforma fiscal para convocar al Comité Nacional de Salarios y revisar de nuevo los salarios. No, estamos hablando del sector público. Sí, no, ya entiendo. El sector privado es otra cosa distinta, no necesariamente. Pero en ambos casos, hay que esperar una reforma para que se puedan hacer esos incrementos. No, para el sector público, para el sector privado no. El sector público es lo que dice el gobierno. Sí, pero una cosa es lo que dice el gobierno, porque aparece dinero para otras Claro, cosas. Claro. bueno, Cuando pero uno para el salario oye- no. Eso es lo que estoy diciendo. Ellos dicen, el salario no hay dinero. Pero ¿cómo no va a haber dinero? Hay que buscarlo de donde sea. Pero para cuando resolverlo. uno ve la cantidad de obras importantísimas que está haciendo el gobierno, pero carísimas, Por ejemplo, la autopista Duarte. la autopista Duarte, Por ejemplo. apareció dinero para eso. Un dineral, porque eso no es... Esa ampliación de la autopista Duarte. Un dineral, Es un dineral. y se está hablando de circunvalaciones, Claro. que se va a llevar un dineral Dineral. Así también. Pero hay otras cosas. Estamos hablando de un tren hasta el aeropuerto. Aparece dinero para esas cosas. Pero además, pégale al salario las pensiones. Pensiones de Sí. 10 mil pesos. No, es increíble. Pensiones mínimas de 10 mil pesos. ¿Cómo puede un pensionado? Todos los medicamentos han subido de una forma exagerada. Sí. No hay control de nada. Entonces tú tienes un medicamento, un pensionado no entra No, en la seguridad social, no entra en el régimen. y la salud que se ha privatizado, No. y es cara, muy cara Cara, en este muy país. cara. Cara. Pero la atención primaria, por ejemplo, que nosotros estamos bregando con eso, tú conoces muy bien. ¿Por qué no entra la atención primaria en el sector público, el sector privado? Porque los especialistas se niegan y el gobierno no ha demostrado autoridad para que la ley se cumpla y crear la atención primaria en la seguridad social para el sector público, privado, nada más está en el sector público. No, y el Entonces, seguro es que fue una conquista en gran medida de los trabajadores, Claro. en mucho tiempo, y se consideraba, bueno, ya sí, porque ya tenemos un seguro familiar de salud, no solamente el trabajador, todo el mundo, pero resulta ahora que el gasto de bolsillo es superior al que teníamos antes de la seguridad Pero mucho social. más, mucho más. Y Mínimamente resulta que todo el 1.500 mundo... pesos. No hay un médico que le cobre por lo menos 1.500 pesos, pero antes te daban 9 días. Entonces, dentro de 9 días los análisis, tú traes. Ahora no, cada vez que tú vas al médico son 1.500 pesos, aunque vaya hoy, vaya mañana y vaya pasado. Eso es insoportable. Con Insoportable. Pepe, me gustaría que se refiera a la posibilidad de aumento, pero en el sector privado, aumento salarial. Mira, vence la... Porque en el sector privado, por lo menos, Pero yo no hablo de salario mínimo, porque yo sé hay- que se hay- revisa cada 2 años. hay una revisión cada 2 años, Sí, ¿verdad? esa no. claro. Pero Hay- ese salario ¿Cuándo mínimo. toca? ¿Cuándo toca ahora? toca a mediados del año venidero, pero, hay que Falta decir... mucho. Ustedes no piden... pero a propósito de lo que dicen, hay que decir esto. La tesis nacional y en alguna forma internacional es que supuestamente el salario mínimo es un piso, ¿verdad? Piso, mínimo, como la palabra lo dice. Y que Por cadena suben los y otros que después. automáticamente se aumente el mínimo, hay un encadenamiento, ¿entiendes? Que implica una revisión de todos los salarios. Pero ocurre que en el país no necesariamente esa ley económica se cumple. ¿Por qué? Porque aquí, donde tenemos, por ejemplo, los sindicatos que tienen convenio colectivo, nosotros para esa organización inclusive, no es que vamos al Comité Nacional de Salarios a discutir salarios, no es para ello, porque en la empresa donde hay sindicatos, esa parte está resuelta y los aumentos que se hacen van siempre más allá del mínimo.
Sí. Nosotros vamos al comité de salario, básicamente por los trabajadores no sindicalizados, donde para conseguir un aumentico tienen que depender necesariamente de la vía del Comité Nacional de Salario o de la voluntad unilateral, ¿verdad?, Es del muy empresario, difícil esa voluntad. que muchas veces no se produce. Entonces, en ese sentido, uno lo que hace es empujar el tema de la tarifa, porque de verdad, en algunas de las empresas, aún no teniendo convenio colectivo ni sindicato, toman como base, ¿verdad?, el aumento mínimo para hacer algunos ajustes. Nunca lo hacen, por ejemplo, en el porcentaje que tú logras en el mínimo. Si tú logras, por ejemplo, ahora mismo el salario mínimo llegó a 24,000 pesos de la gran empresa, ¿verdad? Pero no necesariamente se hace contenedor. Ahora, el tema se hace el de que aumento los basándose salarios en eso, dependan es así. del Consejo Nacional, del Ministerio de Trabajo, Sí. El Comité Nacional el de Comité Salario. Nacional de Salario, y que eso se revise cada 2 años por ley, limita bastante, porque el argumento que han planteado economistas con tanta prestigio como Antonio Siriaco y muchos otros, es que la economía ha estado creciendo, y eso es algo indiscutible. El país ha estado produciendo riquezas inmensas en las últimas décadas, y eso es algo indiscutible. La productividad ha aumentado significativamente, pero antes el 25% de la productividad iba a mano del patrón. Ahora es al revés. El 75% va a mano de los propietarios, de los patronos, y no de los trabajadores, porque los salarios se han mantenido muy, pero muy bajos, y el poder adquisitivo es limitado. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el movimiento, en los trabajadores en sentido general, que no se ha derramado suficientemente esos beneficios, esos grandes economías que el país va desarrollándose, no se derrama suficientemente en los trabajadores. Y hay que tener en cuenta que si hoy día la economía crece, se debe fundamentalmente a la paz laboral que hemos mantenido durante estos años. Alberto, hay que recordar que del año 90, el movimiento sindical de conjunto con todas las asociaciones populares, etc., no hacemos una huelga nacional desde el 90, porque hemos concertado dialogar, buscar fórmulas para dialogar, concertar, pero lamentablemente hay que decirlo, la economía dominicana ha hecho a muchos ricos, y a los más ricos, y a los que tienen más poder económico, con más poder económico, pero no llega. Y recuerdo las expresiones que decía nuestro amigo del Banco Central, que no se derrama esa economía, esos beneficios, no llegan a la gente. Pero el Se movimiento desarrolla sindical el país, nadie puede negar que hay un crecimiento económico en el país grande, pero ese crecimiento económico llega realmente a los trabajadores. Llega realmente. Uno puede decir no, porque es que cuando te aumentan un poco los salarios, te aumentan todo el costo de la vida, entonces tú tienes un desequilibrio tremendo. Pero lo que yo observo, don Gabriel y Pepe, y corríjanme, es que mientras hasta el presidente de la República reconoce que esta es una de las sociedades más desiguales del mundo, Así es. los organismos internacionales lo dicen, y también se reconoce que este es uno de los países de la región entera y hasta del mundo que más crece. Así es. Ahora mismo el promedio de crecimiento que se prevé para este año duplica el promedio de América Latina. Y sin embargo, se mantienen esos altos niveles de desigualdad. Y dicen los expertos que la mejor manera de enfrentar la desigualdad es elevando los ingresos de los trabajadores. Tema salarial, claro. Y entonces el movimiento sindical uno lo observa como al margen de ese hecho debate central, que es el tema de cómo vamos a afrontar la desigualdad. Así es, pero no es solamente un problema de mejorar los salarios, porque no es un problema solamente mejorar el salario, es un problema de que mejorar el salario es el poder de compra, porque fundamentalmente no es el aumentar el salario para seguir... No es lo único. No,
Es el poder de Pero compra. parece que es imprescindible Claro, aumentar hay los que mejorar salarios. el salario, pero hay que controlar, hay que buscar una fórmula, una vía que no se aumenten a los precios que están continuamente aumentando el costo de la vida. Porque si tú tienes un salario, tú mejoras el salario y tú comparas antes, los salarios de antes eran salarios de 3,000 pesos, pero el costo de la vida está equilibrado. Entonces, si tú tienes un aumento salarial y no controla el costo de vida, tú no haces nada. Es como dicen alguna gente, los salarios se aumentan por la escalera y el costo de la vida por el ascensor. Entonces, nunca tú lo vas a alcanzar. El déficit que tenemos en cuanto al poder adquisitivo del trabajador es terrible. Medicamentos, los alimentos básicos. Entonces tenemos... Sí, muchos pero problemas en ese comencemos sentido. por los Mejoramos salarios. los salarios y se aumentan todos los precios. ¿En qué estamos? Nada. Pero entonces ustedes no están de acuerdo con que hay que buscar una fórmula. mejorar los salarios. Sí, sí, Claro que sí. pero oigan esto también, porque vuelvo a la reforma laboral. En el planteamiento de la reforma laboral, aquí se propuso, en esa mesa, que se necesita en el país un pacto por el salario. Y se planteó vinculado a la reforma laboral, pero como un anexo, ¿verdad? A la reforma laboral. Ese pacto se ha planteado con el sentido de hacer aumento continuo del salario por un espacio de tiempo determinado, hasta alcanzar más o menos los niveles de la canasta familiar promedio de la República Dominicana, que en este momento está en 45,000 pesos, la promedio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces con el sector opuesto o contradictor nuestro, el sector empresarial, en esa mesa cuando se discutió ese tema? Ellos dijeron que tenían que hacer una serie de consultas, dijeron ellos, consultas. De eso hace alrededor de un año. Y esas consultas no han terminado, ¿verdad? Ni concluido, porque el sector empresarial nuestro, tiene sobre el salario un concepto que si uno lo analiza muchas veces, es todo lo contrario a lo que debe ser el sistema capitalista, porque todo el mundo sabe que lo que ustedes están diciendo, más ingresos implica ¿qué? Mayor compra. Mayor consumo. Mayor compra, ¿verdad? Sí. Y eso uno lo ve en diciembre. ¿Qué es lo que uno ve en diciembre? La gente Aquí, gastando. ¿verdad? Pero el Bueno, movimiento pero sindical, esa no es la visión Exacto. de el los movimiento empresarios sindical en el comité de salario. luce ante la opinión pública como que está inactivo. Nosotros no vemos movimientos interesantes, no lo vemos a ustedes proactivos, sino un poco reactivos. Eso es relativo, Todo esos temas así tienen su parte, ¿verdad?, relativa, en la que cuando uno analiza algunos temas, uno dice, bueno, en el curso de estos acontecimientos, desarrollo del movimiento sindical, era más fuerte antes que ahora. Entonces, mucha gente da una respuesta y dice, sí, era más fuerte que antes, porque antes, como dijo Gabriel, nosotros hacíamos huelga continua, por ejemplo. 90. Pero hay muchísimos otros métodos de lucha. Acción La sociedad lo ha huelga, inaugurado. Marcha, confrontación. Que no tiene que haber todo, eso. No, hacíamos de todo, de todo lo que había que hacer en este momento. Ahora, tú dices, entonces, es menos fuerte hoy. Y yo digo, es relativo, tú ves. Porque en temas como este se pierde y se gana. Sí. Fíjate, por ejemplo, en esto ahora. Fíjate en esto concreto. Mucha gente que no le concede al movimiento sindical, no le quiere conceder al movimiento sindical cierto nivel de importancia, por ejemplo. Dice, ha habido una reforma laboral, porque la reforma laboral ya pasó, lo digo aquí en 1+1, ya pasó. ¿Entiendes? No hay reforma laboral, no está nada pendiente, pasó. Entonces, dicen algunos, esta reforma laboral no tiene importancia, ahí no se ha hecho nada, y preguntan ¿por qué? Porque el tema más importante, la cesantía laboral, no se tocó. Se va a someter la reforma de los artículos consensuados. Como no se consensuó la cesantía, no va dentro de la reforma que el Congreso va a conocer, a menos que un congresista se quiera pasar de héroe, ¿verdad? Un grupo de congresistas y entiendan que debe poner eso en discusión,
¿Qué quiero decir con eso? Esa victoria del movimiento sindical de preservar la cesantía se ha hecho sin grandes movilizaciones, ni sin grandes acciones, pero se ha hecho. Muy ¿Me bien. entiendes? Está ahí. Muy bien. Se acabó el tiempo. Agradezco. Y el hecho de mantener la cesantía es bueno resaltarlo, porque el movimiento sindical, lo que hemos mantenido una posición de dignidad y de respeto en el movimiento sindical, han visto este problema de la cesantía como una situación, sin cesantía no hay reforma. Y el hecho de mantener nosotros la cesantía es un logro más importante en la reforma que podemos decir. Mantener la cesantía tal como está es un logro importante, porque la presión que hemos tenido no ha sido fácil por todos lados. Y el hecho de nosotros mantener la cesantía, para nosotros nos sentimos orgullosos de haber mantenido esa posición firme, porque si nosotros hubiésemos cedido lo que los patronos querían, como decía Pepe, de modificar en el tiempo y modificar en lo económico la cesantía, ¿qué hubiesen dicho? Se vendieron, entregaron los 4. Bueno, vamos a ver lo que finalmente va a decidir el Congreso Nacional con relación a ese proyecto que, dicho sea de paso, no ha llegado. Ha sido Así mismo Ha sido sometido al Congreso Nacional. 10 días de plazo. 10 días. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa, luego de agradecerle a Gabriel del Río y a Pepe Abreu por su comparecencia aquí en la entrevista En Primer Plano. Altagracia Paulino ya anda por ahí y en un minuto estará con ustedes.